No tengo palabras. Hablemos del capítulo 5 de X-Men 97. Es que ha sido un capitulazo. Llevo viendo esta serie desde que ha iniciado y realmente me ha encantado muchísimo. Es que solo está aumentando el nivel con cada capítulo que se estrena. Iniciamos este capítulo con los X-Men sabiendo que ahora la ONU ha aceptado a Genosha como un país miembro. Y todos están más que emocionados y inclusive hay reporteros haciéndoles entrevistas sobre todo este tema. Dada esta noticia, Gambito, Rogue y Magneto se dirigen a Genosha justamente para celebrar todo ello y porque han convocado a Magneto para una reunión especial con todos los miembros del Consejo de Genosha y con la representante de la ONU. De hecho, en esta parte Magneto bromea un poco porque dice que de hecho Gambito se sumó al viaje después de saber que él iba a viajar solo con Rogue. Y vemos por primera vez el país de Genosha en esta nueva serie, que de hecho en la entrada tiene dos estatuas honoríficas, una para Charles y otra para Magneto. Al llegar se dan cuenta que Madeline Pryor, que es la clon de Jean Grey, y Nightcrawler son miembros del Consejo de Genosha. Y todos están más que felices, inclusive Nightcrawler le muestra la ciudad a Rogue y a Gambito. Mientras que Magneto se reúne con los miembros del Consejo de Genosha porque tenían algo importante que decirle, incluida la representante de la ONU. Mientras sucede todo esto, Jean está sumamente confundida y sigue revisando entre sus recuerdos cuáles le pertenecen a ella y cuáles le pertenecen a su clon. En ese momento pasa algo súper interesante y es que Wolverine se acerca a Jean para hablarle, para tratar de aconsejarle, calmarle un poquito y Jean termina besando a Wolverine, pero totalmente en un acto de confusión, a lo que Wolverine le dice que su lugar es con Scott. Luego regresamos a la reunión en donde nos enteramos que le han pedido a Magneto que sea el nuevo líder de Genosha, el representante político de ese país. Pero Magneto no estaba muy convencido de asumir este reto, a lo cual Madeline lo termina convenciendo usando las palabras del profesor. Finalmente Magneto termina aceptando con una condición, de que un X-Men gobierne a su lado. Ya se imaginarán a quién se refería. Y mientras están debatiendo el futuro político de Genosha, Madeline Pryor estaba en una conexión psíquica con Scott, ante lo cual Jean Grey se da cuenta de todo esto y termina totalmente furiosa. Y es que no solo fue la conexión psíquica, sino que Madeline terminó besándose con Scott mientras ellos estaban recordando a su hijo Nathan. Luego regresamos con la escena donde Magneto le confiesa a Rogue todo esto que pasó en el consejo, ante lo que Rogue al principio se muestra totalmente en desacuerdo, porque está confundida realmente por este triángulo amoroso que se formó entre Magneto, ella y Gambito. Pero finalmente Magneto la convence de aceptar esta posición, puesto de que es una forma en la que ella también podría ayudar a muchos mutantes. Pero claro, después de esto, lógicamente tenía que ir a hablar con Gambito porque todo esto era algo muy grande y ella iba a aparecer públicamente como la reina al lado de Magneto. Y esta escena para mí lo tiene todo, realmente un dramatismo total. Pero aquí te vienen confirmando también de que Gambito y ella sí tenían una especie de relación, pero que nunca formalizaron nada y Gambito como que lo dejó ahí, no quería decir nada, hasta que llegó Magneto y comenzó a pasar todo eso. Pero mientras Rogue le va explicando todos sus sentimientos que tiene hacia Eric y todo lo que piensa acerca de que no puede tocar a Remy, Remy viene tirando unas cartas al fuego que me llamaron mucho la atención, puesto que una de las cartas que tiró mientras estaba hablando con Rogue acerca de que ella aceptaba la propuesta de Eric fue la Reina de Corazones, que como muchos saben es la carta favorita de Gambito. Así que cuando él tira esta carta es porque realmente le han roto el corazón. De hecho no es la primera vez, en un capítulo anterior también cuando Rogue sale de la oficina de Magneto, él termina tirando esa carta al suelo. Ahora pasamos a la última parte del capítulo donde están haciendo esta fiesta en honor a que Genosha se ha unido como país miembro de la ONU. Y aquí sucede algo que a mí me llamó poderosísimamente la atención, y es que mientras están ahí conversando, Magneto se reúne con otros mutantes, llega la representante de la ONU queriendo hablar con todo el consejo de Genosha. Algo muy extraño porque nunca le dice exactamente para qué es, pero ella se muestra muy nerviosa. Y todo esto se ve interrumpido con la llegada de Rogue, ante lo cual ella termina por no decir nada. Particularmente creo que lo que quería decirle a todo el consejo era sobre la amenaza del Centinela que ya venía en camino. Volvemos a la parte en la que Rogue entra, así como todo, una diosa porque se veía hermosísima, y comienza a bailar con Magneto. Y cuando ellos se toman de las manos, lógicamente Gambito desaparece de la escena porque no soporta ver todo eso. Y ahí sucede otra cosa, y es que Rogue termina besando a Eric delante de todo el mundo y todos se dan cuenta de que ellos tienen una relación realmente. Pero mientras están en toda esta celebración, volvemos a la casa de los X-Men, puesto de que Jean sigue discutiendo con Scott sobre lo que pasó con Madeline. A lo que ella le pregunta si está enamorada de Madeline y él le responde, frío de fríos, que está enamorado de las dos. Pero mientras estaban en todo eso, tanto Madeline como Jean tuvieron un ataque psíquico. Y ahí regresamos totalmente a Genosha, pues vemos que Madeline comienza a escuchar una voz que de hecho es de Cable, que le comienza a advertir que apaguen la música porque ya vienen. Lógicamente él no dijo inmediatamente que ya venía el Centinela,
pero trata de advertirles a todos. Luego vemos como Cable estaba corriendo entre la gente para tratar de alcanzar a Madeline y advertirle que le ayude para que puedan evacuar a todos antes de que lleguen los centinelas. Pero él no llega a terminar su frase y ni siquiera llega a decirle que venían los centinelas. Y acá pasa algo muy bonito, y es que Madeline, en toda esta confusión, porque realmente no entendía lo que Cable le trataba de decir, termina mirándolo directamente a los ojos y se da cuenta de que Cable es realmente su hijo Nathan del futuro, quien logró sobrevivir. Y eso pasa justo antes de que él regrese a su tiempo y suceda el ataque centinela, ante lo cual Madeline no pudo sobrevivir. Esta masacre fue iniciada por un centinela totalmente gigante, a lo que Gambito inclusive compara con Godzilla. Y los que combaten finalmente a esta gran amenaza son Gambito, Rogue y Magneto, porque la destrucción fue masiva y realmente ya quedaban muy pocos mutantes y ellos tres eran los más fuertes del lugar, por así decirlo. Dentro de toda esta tragedia, realmente rescato muchísimo las escenas de Gambito, que se lució totalmente. De verdad que se van a arrepentir de no haberle hecho la película a Gambito, es que es un personajazo. Mientras están en toda esta lucha, en toda esta pelea, Magneto termina siendo golpeado por el centinela y termina chocando contra la estatua de Charles Xavier, lo cual es una verdadera representación a cómo todo este sueño de Charles de la convivencia entre humanos y mutantes termina cayéndose. Luego viene la parte que a mí más me entristeció de todo este capítulo, es la parte de los Morlocks, que de hecho ellos están totalmente escondidos, asustados, porque sienten que nadie va a ir a rescatarlos. Y cuando estaban a punto de ser terminados por el centinela, llegó Gambito y los salvó, por lo menos de ese centinela. Y cuando salen de ese lugar, pasa lo peor, creo que la escena más fuerte de este capítulo, y es que justo en ese momento Magneto termina cayendo porque el centinela lo termina golpeando hacia ese lugar, y Magneto termina en una especie de escudo magnético protegiéndose junto a los Morlocks, en los que había un niño que me dio mucha ternura, que de hecho él confiaba mucho en que Eric o alguien los iba a salvar, y ahí es cuando inicia el ataque, porque Magneto era de los más buscados en Genosha, ya que era un mutante nivel Omega. Pero cuando está en ese ataque, Rogue trató de defender a Eric, pero no pudo hacerlo. Inclusive Eric, para alejarla tanto a ella como a Gambito y que los dos estuvieran bien, los amarró a un poste. Y lo único que pudieron hacer ambos fue presenciar todo eso. Una vez que están dentro del escudo, tanto Magneto como los Morlocks, y Magneto está viendo que ya no iba a resistir, le dice al niño que no tenga miedo cuando estaba a punto de soltar el escudo, pero se lo dice en alemán, algo que es muy representativo de Eric, porque recuerden que Eric es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy probable que a Eric en algún momento alguien le haya dicho eso cuando estaba sucediendo todo este asunto. Cuando termina todo eso, Rogue trata de vengarse del centinela, pero el centinela lógicamente era mucho más fuerte que Rogue, y ella, como estaba todo distraída por la cólera, Gambito termina salvándola para que el centinela no le haga nada. Ante esto, Gambito se da cuenta de que el centinela voltea a ver a sus otros amigos mutantes, que eran los últimos sobrevivientes de Genosha. Entonces Gambito va y lo ataca, y esta parte me dolió muchísimo porque va, lo ataca y no logra llegar al centinela, sino que lo atacan antes de ello. Pero lo que sucede es que con lo que lo ataca es una extensión del centinela, y ahí es cuando sucede el sacrificio de Gambito, pues él decide llenar el centinela de energía cinética, el cual es su poder, y explotar junto con el centinela para salvar a todos los mutantes que quedaban. Realmente me dolió mucho esta escena porque Gambito es uno de mis personajes favoritos, pero su sacrificio fue totalmente increíble. Cuando termina todo esto, lógicamente salen las noticias, los X-Men no pueden creer lo que había sucedido en Genosha, están totalmente desolados, confundidos, aterrorizados por lo que pasó, porque esto demuestra lógicamente de que siguen sin aceptar a los mutantes e hicieron toda esta masacre. Cuando tenemos un primer enfoque de Genosha después del ataque, vemos que ambas estatuas están totalmente destruidas, tanto la de Eric como la de Charles. Y esto es una representación clarísima porque ambos eran defensores de los mutantes en la Tierra, cada uno en sus distintas maneras, pero lo era. Luego tenemos otra escena donde Rogue va a abrazar a Gambito, ya sin vida, y le dice una frase que se les pudo seguramente hacer muy familiar, pues le dice que ya no lo siente. Algo que me recordó muchísimo a Wanda cuando tocó a Visión y Visión ya no respondía, y ella le dice que ya no podía sentirlo. Realmente un capitulazo muy fuerte de inicio a final, una historia que realmente va creciendo con los capítulos que se van estrenando día a día. Inclusive es uno de los capítulos mejor calificados en IMDb, puesto de que tiene un puntaje de 9.8. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte, que seguiré subiendo más videos sobre películas y series.